Si Meyer pudiera hablar con el hombre que le compró el códice al campesino que lo encontró, le sería de gran ayuda. Los investigadores han intentado localizarlo, pero ese hombre no quería que lo encontraran. Lo único que consigue en su búsqueda son callejones sin salida y portazos en las narices, debido a que en Egipto es peligroso hablar del mercado negro de antigüedades. La gente que lo hace puede ser arrestada por la policía o atacada por bandas de delincuentes implicadas en saqueos. Sin el testigo presencial, Meyer tiene que fiarse de la historia más creíble del hallazgo del códice, según la cual se encontró en algún lugar cerca de una aldea llamada Carara. Pero la región es enorme. Con el fin de acotar un poco la búsqueda, se reúne con arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Los funcionarios guían a Meyer por el desierto, hacia un conjunto de cuevas de las que solo han oído hablar. Tras 2 horas al sol, llegan a una inmensa llanura salpicada de cuevas. Aquí parece que alguien ha hecho su agosto. Saqueadores. Parece que alguien ha profanado las tumbas. Hay huesos esparcidos. Pero eso no es todo. Los objetos coptos que hay por todas partes le dicen a Meyer que este podría ser el lugar. Había cerámica copta por todas partes. Se encontró incluso un tejido copto. Había ladrillos que se habían usado para algunas estructuras y para los suelos. Todo indicaba que este había sido un lugar de una cierta importancia, probablemente durante la época copta. Los fragmentos de cerámica más modernos hallados aquí datan del siglo X después de Cristo y los más antiguos del siglo III. Los expertos creen que el códice que contiene el Evangelio fue escrito en el siglo III o en el IV. ¿Es esta la cueva donde el campesino encontró el códice? Sin el testimonio de un testigo presencial, no podemos estar seguros del lugar exacto donde se encontró el Evangelio de Judas. Pero parece ser que se encontró en una cueva por esta zona, en una cueva que tenía características coptas como esta. Si fue esta cueva exactamente o no, desde luego el Evangelio de Judas tuvo que ser encontrado en una cueva muy parecida a esta. Pero Meyer necesita más pruebas para saber si el Evangelio es auténtico. Una pista más le lleva al Museo Copto de El Cairo. Al leer fragmentos del Evangelio de Judas, a Meyer le viene a la mente otro asombroso descubrimiento en la arqueología bíblica: los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. En 1945, al sur de Egipto, un pastor encontró por casualidad esta colección de más de 30 documentos antiguos. Hace unas 3 décadas, Meyer trabajó en su traducción. Cree que el Evangelio de Judas guarda un misterioso parecido con los textos de Nag Hammadi. Y en las palabras de estos documentos encuentra la prueba que está buscando. Hay semejanzas importantes entre el Evangelio de Judas y muchos de los textos de la biblioteca de Nag Hammadi. Esas semejanzas incluyen algunos de los nombres utilizados en estos textos y la visión del mundo que resumen estos textos. Meyer cree que el mismo movimiento religioso escribió el Evangelio de Judas y los textos de Nag Hammadi. Parece que todo encaja. La biblioteca de Nag Hammadi se ha datado en los siglos III y IV, el mismo periodo en que creen los expertos que fue copiado el Evangelio de Judas. Y lo que es más, los textos de Nag Hammadi fueron descubiertos más o menos en la misma región en la que Meyer encontró la cueva saqueada.
Para Meyer, la redacción, la datación y la ubicación confirman que el Evangelio de Judas es un texto antiguo auténtico. En cuanto al códice que contiene el Evangelio, el día en que salió de su tumba dio comienzo un estrambótico viaje. El Cairo, 1980. El campesino que encontró el códice que contenía el Evangelio de Judas lo vendió en el mercado de antigüedades de Egipto. Es difícil determinar con exactitud lo que pasó después, pero una versión muy probable es la siguiente. El nuevo propietario del documento, un anticuario egipcio, muestra su colección de objetos de arte antiguo a una potencial compradora. أنا آسف يا مدام الأسعار الأيام دي ولعة قوي قوي قوي. دي جميلة. ده أنت بتهتمي بالحاجات دي؟ أيوة طبعا. ده أنا عندي حاجات أجمل وأجمل. هجيبها لك دلوقتي. La compradora parece querer toda la colección del egipcio, que vale una fortuna. إيه ده؟ لا ده مفيش حاجة، باخد شوية صور. خليك كده، حلو قوي كده. كده؟ جميل. التانية كمان؟ ده حلو قوي. طب في واحدة تانية كمان كده. أيوة. مين يهتم بالحاجات دي؟ ده واحد خواجة أجنبي. La mujer explica que representa a un comprador con un buen bolsillo, pero miente. En realidad está examinando cuidadosamente el piso y la colección y planeando un robo. Cuando se hace de noche, armada con todo un inventario de los tesoros del egipcio, vuelve para llevarse varias cosas. Fuerza la entrada y se lleva lo mejor del lote. En su lista, el antiguo códice. Sorprendentemente, cuando este se esfuma en el inframundo de las antigüedades, nadie sabe que tiene un valor incalculable. Que en su interior hay un evangelio perdido y una versión de la traición de Cristo que nadie ha oído durante casi 1800 años. Pero, ¿por qué escribirían los primeros cristianos un evangelio según Judas? Jerusalén, alrededor del año 100 después de Cristo. En el siglo posterior a la muerte de Cristo, la ciudad gobernada por los romanos es un lugar de intensa actividad religiosa. El judaísmo, los cultos romanos y los grupos cristianos compiten por conseguir adeptos. Pero una religión está a punto de destacarse de las demás: el cristianismo. Este periodo inicial del cristianismo no fue como cree la mayoría de la gente. No había una Biblia canónica. En su lugar, distintas versiones de la historia de Cristo pasaban de un cristiano a otro. Al final, los relatos acabaron siendo escritos en los evangelios, pero eso no ocurrió hasta entre 30 y 60 años después de la muerte de Jesucristo. Y hoy en día, casi todos los estudiosos creen que Mateo, Marcos, Lucas y Juan murieron mucho antes de que se escribieran sus evangelios. Uno de los fenómenos interesantes del principio del cristianismo es que los 4 evangelios que llegaron al Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son todos anónimos. Los títulos se añadieron en ediciones posteriores. Sus autores no los habían escrito. Y hay otro dato sorprendente en la historia de la fe en los primeros siglos de nuestra era. No había solo 4 evangelios, había más de 30. Evangelio significa buena nueva. La pregunta es, ¿quién es Jesús y cuál es la buena nueva sobre él? Hubo muchas interpretaciones de esa pregunta. En los primeros 200 años que siguieron a la muerte de Cristo, circularon docenas de versiones distintas, y a veces Judas tuvo que ser encontrado en una cueva muy parecida a esta.
Pero Meyer necesita más pruebas para saber si el Evangelio es auténtico. Una pista más le lleva al Museo Copto de El Cairo. Al leer fragmentos del Evangelio de Judas, a Meyer le viene a la mente otro asombroso descubrimiento en la arqueología bíblica: los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. En 1945, al sur de Egipto, un pastor encontró por casualidad esta colección de más de 30 documentos antiguos. Hace unas 3 décadas, Meyer trabajó en su traducción. Cree que el Evangelio de Judas guarda un misterioso parecido con los textos de Nag Hammadi. Y en las palabras de estos documentos encuentra la prueba que está buscando. Hay semejanzas importantes entre el Evangelio de Judas y muchos de los textos de la biblioteca de Nag Hammadi. Esas semejanzas incluyen algunos de los nombres utilizados en estos textos y la visión del mundo que resumen estos textos. Meyer cree que el mismo movimiento religioso escribió el Evangelio de Judas y los textos de Nag Hammadi. Parece que todo encaja. La biblioteca de Nag Hammadi se ha datado en los siglos III y IV, el mismo periodo en que creen los expedición del egipcio, que vale una fortuna. لا ما فيش حاجة، باخد شوية صور. خليك كده حلو قوي كده. كده جميل. التانية كمان. حلو قوي. طب في واحدة تانية كمان كده. مين يهتم بالحاجات دي؟ ده واحد خواجة أجنبي. La mujer explica que representa a un comprador con un buen bolsillo, pero miente. En realidad está examinando cuidadosamente el piso y la colección y planeando un robo. Cuando se hace de noche, armada con todo un inventario de los tesoros del egipcio, vuelve para llevarse varias cosas. Fuerza la entrada y se lleva lo mejor del lote. En su lista, el antiguo códice. Sorprendentemente, cuando este se esfuma en el inframundo de las antigüedades, nadie sabe que tiene un valor incalculable. Que en su interior hay un evangelio perdido y una versión de la traición de Cristo que nadie ha oído durante casi 1800 años. Pero, ¿por qué escribirían los primeros cristianos un evangelio según Judas? Aquí parece que alguien ha hecho su agosto. Saqueadores. Parece que alguien ha profanado las tumbas. Hay huesos esparcidos. Pero eso no es todo. Los objetos coptos que hay por todas partes le dicen a Meyer que este podría ser el lugar. Había cerámica copta por todas partes. Se encontró incluso un tejido copto. Había ladrillos que se habían usado para algunas estructuras y para los suelos. Todo indicaba que este había sido un lugar de una cierta importancia, probablemente durante la época copta. Los fragmentos de cerámica más modernos hallados aquí datan del siglo X después de Cristo y los más antiguos del siglo III. Los expertos creen que el códice que contiene el Evangelio fue escrito en el siglo III o en el IV. ¿Es esta la cueva donde el campesino encontró el códice? Sin el testimonio de un testigo presencial, no podemos estar seguros del lugar exacto donde se encontró el Evangelio de Judas. Pero parece ser que se encontró en una cueva por esta zona, en una cueva que tenía características coptas como esta. Si fue esta cueva exactamente o no, desde luego el Evangelio de Judas que fue copiado el Evangelio de Judas. Y lo que es más,
Los textos de Nag Hammadi fueron descubiertos más o menos en la misma región en la que Meyer encontró la cueva saqueada. Para Meyer, la redacción, la datación y la ubicación confirman que el Evangelio de Judas es un texto antiguo auténtico. En cuanto al códice que contiene el Evangelio, el día en que salió de su tumba dio comienzo un estrambótico viaje. El Cairo, 1980. El campesino que encontró el códice que contenía el Evangelio de Judas lo vendió en el mercado de antigüedades de Egipto. Es difícil determinar con exactitud lo que pasó después, pero una versión muy probable es la siguiente. El nuevo propietario del documento, un anticuario egipcio, muestra su colección de objetos de arte antiguo a una potencial compradora. أنا آسف يا مدام الأسعار الأيام دي ولعة قوي قوي قوي. دي جميلة. ده أنت بتهتمي بالحاجات دي؟ أيوة طبعا. ده أنا عندي حاجات أجمل وأجمل. هجيبها لك دلوقتي. La compradora parece querer toda la colección. Si Meyer pudiera hablar con el hombre que le compró el códice al campesino que lo encontró, le sería de gran ayuda. Los investigadores han intentado localizarlo, pero ese hombre no quería que lo encontraran. Lo único que consigue en su búsqueda son callejones sin salida y portazos en las narices, debido a que en Egipto es peligroso hablar del mercado negro de antigüedades. La gente que lo hace puede ser arrestada por la policía o atacada por bandas de delincuentes implicadas en saqueos. Sin el testigo presencial, Meyer tiene que fiarse de la historia más creíble del hallazgo del códice, según la cual se encontró en algún lugar cerca de una aldea llamada Carara. Pero la región es enorme. Con el fin de acotar un poco la búsqueda, se reúne con arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Los funcionarios guían a Meyer por el desierto, hacia un conjunto de cuevas de las que solo han oído hablar. Tras 2 horas al sol, llegan a una inmensa llanura salpicada de cuevas.